Shabbat Shalom. ¿Cómo están? Vamos a ver este día la porción de Pinjas. Este es un nieto de Aarón, ¿verdad? Pinjas es una persona que estaba en la línea de los sacerdotes, que obviamente iba a ser sacerdote, ¿no? Pues bueno, tenía que esperar su turno, ¿no? Que ya Aarón ya no fuera sacerdote y fuera Eleazar y fuera para abajo, ¿verdad? Y le tocaba su turno. Claro, pues así como hemos avanzado, ¿no? En los relatos, pues ya está más cerca de su turno, ¿verdad? Pero pues aquí estamos en un relato, ¿no? Donde vemos este personaje, Pinjas, ¿no? Finés en algunas traducciones que le traducen al español, ¿no? Pero realmente se llama Pinjas el personaje. Pues es un personaje que, digamos, él estaba en el sentido de la voluntad del Eterno y está haciendo, pues, una cosa fuerte, ¿no? Está matando a uno de los líderes de las tribus, uno de los príncipes de las tribus, que estaba ahí pecando, haciendo cosas que no debería con una de las princesas madianitas. Y pues hay este suceso que empezó al final de la porción anterior, ¿no? Se desató, los tentaron, hubo esta tentación, ¿no? de las mujeres, de todo esta lucha que no pudo hacer Balak, ¿no? Esta lucha de poder pues hacerles un mal, maldecirlos, ¿verdad? Pues ahí está, ahora son tentados por estas mujeres, ¿no? Y ahí sí el pueblo de Israel pues le falló, ¿verdad? Cayó en la tentación. Y al ver esto, pues está este personaje, que pues es de la línea de los sacerdotes, ¿no? Que pues no le pareció bien que los príncipes de Israel estuvieran siendo tentados y decidió matar a uno de los príncipes y lo atravesaba ahí con una lanza, ¿verdad? Lo empaló. Y por supuesto, pues vemos que después eso hizo, esa acción de celo de Dios, hizo que parara la plaga que estaba atacando, la maguefa que les había caído ahí, la epidemia, ¿verdad? Que los estaba matando. Ya se habían muerto 24,000 y pues se paró esa epidemia, esa plaga, y vemos que además el Eterno está hablando a su favor, por decirlo así, lo está felicitando por lo que hizo, y ese pues es uno de los factores que nos podrían causar confusión de lo que está pasando en esta porción. Pero bueno, eso es lo que está pasando después de que, pues por decirlo así fríamente, después de que mata a 2 personas, sucede que pues le da el Eterno un pacto especial, ¿verdad? Y pues eso es parte
de lo que sorprende de esta porción. ¿Es la reacción del Eterno o la consecuencia que se está notando o la parte final que está pasando con esta acción, ¿verdad? Mata, que básicamente podrías pensar, ¿no? Mató a un par de personas, separó la plaga y el Eterno le da un pacto de paz, ¿no? Y un pacto de sacerdocio eterno. Pues ahí es donde está la confusión, ¿no? ¿Qué hizo y cuál es el resultado que estamos obteniendo, ¿no? Y bueno, la porción continúa con estos preparativos que están haciendo para ahora luchar con los madianitas y bueno, hay más información en la porción, ¿no? La división de la tierra en las partes o en los pedazos que lo está dividiendo para cada una de las tribus, ¿no? Hay un censo para ver cuántos eran, para poder hacer la repartición de las tierras cuando pasaron a la tierra prometida y cuando conquistaron la tierra prometida. Pero bueno, ya aquí estamos viendo que a veces el hombre se adelanta a lo que va a pasar, ¿no? O sea, ya estaban viendo todos los detalles de cómo se va a dividir la tierra y pues todavía ni siquiera pasaban a la tierra prometida, ¿no? Y mucho menos la habían conquistado. Pero pues ese es de lo que está pasando aquí. Y es una cosa que habría que analizar, cómo estamos nosotros en nuestras vidas, porque pues lo que cuenta la Torá es una historia de nuestra propia alma, de cómo a veces estamos pensando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todo el dinero que me gane en la lotería, ¿no? Y ni siquiera compro boletos de lotería, ¿no? Y a veces pasa así, ¿no? Y pues todavía hay, por cierto, una sección donde pues aparecen unas mujeres, las hijas de Zelofejad, que son de la tribu de Manasés y que están diciéndole a Moisés que no la están tomando en cuenta porque su papá se murió y pues quedaron puras mujeres. Y entonces, como son mujeres, pues no van a recibir lo que le debería de corresponder a su papá. Y pues Moisés discute este asunto con el Eterno y el Eterno pues decide hacer justicia a estas mujeres, ¿no? A las hijas de Zelofejad y les da una parte de la tierra, ¿no? Que es la que le correspondía a su padre, ¿no? Y hay por supuesto, hay una instrucción al respecto, hay una añadidura a la Torah, ¿no? Sobre qué se debe de hacer cuando la descendencia de alguien son mujeres y también heredan y también podrían heredar la tierra, ¿no? Y ahí están todos los detalles al respecto, ¿no? Porque pues después ya surgen los detalles de, y si se casa con alguien de otra tribu y todo el asunto, porque es mujer, ¿no? Se puede casar con alguien más. Y ese alguien más pues puede tener derecho a la tierra o a la propiedad de la mujer, ¿no? Y bueno, hay esos detalles, ¿no? Y en esta porción ya el Creador le dice a Moisés que suba a una montaña, ¿no? Para que pues ya prepare el asunto, ¿no? Suben a la montaña de Abarim y preparan el asunto de pasarle su cargo, lo que hacía Moisés. Le pasa la estafeta, por decirlo así, a Josué, a Yehoshua,
Y en el monte, pues Moisés también tiene la oportunidad de ver la tierra de Israel desde ahí arriba, ya que él sabía que no iba a entrar, ¿no? Está empezando estos preparativos, ¿no? Ya de irse Moisés, ¿no? De irse de este mundo. Y ya, bueno, se sabía el asunto que no iba a pasar y el Eterno le permite ver la tierra. Y se convierte Josué en su sucesor, ¿no? Y es básicamente la información que se ve en esta porción, ¿no? Que ya hay una pequeña porción al final donde hay una descripción de las ofrendas que se necesitan sacrificar en cada día, ¿no? Para las diferentes ocasiones o citas especiales que hay en el año, ¿no? Y vuelven a hablarse de los panes sin levadura, de Shavuot, de tabernáculos, de todas estas fiestas del Eterno, estas ocasiones especiales que hay en el año. Se vuelven a mencionar porque aquí el asunto que se está tratando es las ofrendas que se presentan en esos días. Y es lo que hay en esta porción, una porción que pues tiene diferentes relatos, ¿no? Y pues obviamente el primer relato, el de Pinjas, que es como empieza, ¿no? Y que hay este asunto que tenemos que analizar bien, ¿no? El que, podría darme la mala idea, ¿no? Que si tengo celo de Dios y mato a alguien, ya entonces me va a felicitar el Eterno y me van a dar 2 o 3 pactos especiales, que pues es lo que algunos leen aquí, ¿no? O entienden de lo que está pasando. Ya les he contado que el libro de Números se trata de centrarnos, de ver el Zeir Anpin, ¿no? El centro del Zeir Anpin, pues por supuesto es Tiferet, el lugar de balance o belleza, ¿no? Que esa es la traducción de Tiferet, belleza, ¿no? El que estemos balanceados o que estemos bien, pero entonces quiere decir que pues tengo balanceado el lado de dar y el lado de recibir y el lado de la bondad y el lado de la disciplina. Ok, tengo un balance muy bueno, perfecto, y especialmente el tema del Zeir Anpin en este libro, el tema de las emociones es muy importante y es el centro de lo que está pasando, ¿no? Y aquí justamente por el tema de las emociones, pues a veces estamos viendo esta porción así como la estoy resumiendo, ¿no? Que obviamente lo estoy haciendo a propósito, no para sacar un resumen, que sería un resumen, nada más que la conclusión es incorrecta, ¿no? No porque maté a alguien me está felicitando el Eterno y me va a dar un premio, además. Es lo que leemos aquí. Pero pues todo se trata de qué estoy haciendo con el lado emocional. Y hay que tomar en cuenta que todo el lado emocional, todos estos diferentes aspectos de las emociones, pues tienen su parte de emoción negativa y emoción positiva, y tendría que balancear ambas partes, ¿no? Ese es parte del balance y es parte de la época, en la época que está pasando o que se lee esta porción, ¿no? Esta porción se lee
Estamos en el mes de Tamuz. Normalmente esta porción se le cerca, ¿no? Acaba de pasar en la semana, pues el 17 de Tamuz, un día que se considera negativo, ¿no? Y hay quien hace ayuno para recordar este suceso triste de que derribaron la muralla de Jerusalén y pudieron ingresar a Jerusalén, ¿no? Que estaban encerrados, amurallados en Jerusalén, y estaban los de Babilonia sitiando Jerusalén, y pues el 17 de Tamuz pues, se derriba, se logra penetrar a Jerusalén el muro de entrada, ¿no? Y es muy conocido que ya en el siguiente mes, pues, estamos en el mes de Tamuz y vamos a pasar al mes de Av, ¿no? En el mes cuarto y pasamos al mes quinto. En el 9 de Av, el día 9 del mes quinto, es un día muy triste porque sucede que es el día en que se cayeron los templos, ¿no? Finalmente el 17 de Tamuz se cae el muro, ya no puede el muro proteger a Jerusalén y penetran las fuerzas de Babilonia a Jerusalén. Y unos días después, el 9 de Av, ¿no? Quiere decir que fue menos de un mes, ¿no? No llegó al 17 de Av. El 17 se cayó el muro y el 9 de Av derribaron el templo. O sea, quiere decir que lo conquistaron un poco más, tomaron posesión de todos lo valioso, los tesoros que había en el templo, y proceden a derribar el templo. Y entonces es un día muy triste porque el 9 de Av pues, derriban el templo, ¿no? Y no solo el primer templo que derribaron los de Babilonia, o derribó Nabucodonosor, sino en ese mismo día, el 9 de Av, también se derribó el segundo templo, ¿no? El segundo templo, que después de estar exiliados en Babilonia, que después fueron conquistados por los persas, y los persas ya les dieron permiso a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, y finalmente reconstruyeron el templo, ¿no? Que hubo un periodo, ¿no? 400 años sin templo, ¿no? 410 años. Pero pues está el segundo templo, donde también pues dura poco, ¿no? O sea, dura 400 años un templo básicamente y 400 años el otro templo. Se vuelve a caer el templo y se cae en el mismo día, el 9 de Av. Obviamente las razones por las caídas de los templos, el que estamos mal, especialmente del lado de las emociones, que estamos mal en el manejo del ego, en el manejo de nuestras emociones, no queremos dar, no queremos compartir, no queremos ser generosos, y estamos en un modo de que solo nos importa a nosotros mismos. Y obviamente pues son de las razones por las que se cayeron los templos, ¿no? Estar mal emocionalmente está representando que te desconectas con el Eterno, ¿no? Claro que pues nos gustaría que ahora en día se reconstruyera otra vez el templo, ¿no? Pero pues quiere decir que pues no hemos llegado a ese nivel que se necesita, ¿no? Para ponernos bien con el Eterno, ¿no? Y que pues se permita la construcción del templo, o haya esta construcción del templo, haya esta reconexión correcta con Dios, ¿no? Y pues hemos estado de mientras pues sin templo, ¿verdad?
y es parte de pues todo este sentido de recordar estos días en que se cayó el templo, ¿no? La tristeza de que hayamos perdido la conexión con el Eterno, de que no estemos conectados correctamente con el Eterno, de que estemos batallando nosotros mismos con nuestras propias emociones, ¿no? Y toda esta confusión, por así decirlo, de cómo estamos ahorita, ¿no? Y esa es la confusión que llevamos, ¿no? Llevamos a las conclusiones, por ejemplo, cuando leemos una porción como la de ahora, ¿no? Este es parte del problema, ¿no? Y es justo estos tiempos, ¿no? En estos tiempos en que pues muchos consideran, ¿no? Ok, pues ahí viene ese día malo en que se cayó el templo y pasan cosas malas, y se ha visto que en la historia las cosas malas que le ha pasado al pueblo de Israel en general, pues fueron en estas épocas, pegadas a estas épocas, o en el mismo día, 9 de Av, ¿verdad? Le han pasado muchos sucesos al pueblo de Israel a través de la historia. Y por supuesto no queremos que se repitan las cosas negativas, ¿no? Y justo de eso se trata, aprender a corregir, a poder hacer las cosas correctas, ¿no? Y no caer en los mismos errores de las cosas incorrectas que pues se hacen, ¿no? Que finalmente pues está desencadenando en esta destrucción de los templos, ¿no? Que básicamente en la historia del pueblo de Israel lo que está significando es que te desconectas de Dios, te desconectas del Eterno, ¿no? No estás bien con el Eterno, y pues el templo, ¿no? El significado del templo es que está Dios con nosotros, está la presencia de Dios aquí, y pues si no estás bien con Él, pues la presencia se va y el templo se cae. Y eso es básicamente lo que está pasando, ¿no? Esta caída de los dos templos, ¿no? Y de poder en algún día reconstruir el tercer templo, volver a hacer un pacto con el Eterno y poder estar bien con el Eterno, ¿no? Entonces ese es el poder conectarme, ¿no? Con el Eterno. Y claro, el que vengan estos días donde pasan cosas malas, ¿no? Y que además en el mundo a lo mejor pues no están pasando cosas malas, ¿no? Está habiendo todas estas pruebas y estas cosas que pasan, que nos pone el Eterno para que aprendamos, y para que aprendamos a corregir, para que aprendamos a hacer lo bueno. Y esa es una de las razones por las que se considera que esta porción, la de Pinjas, es una porción en el modo de sanación, en el modo de corrección, en el modo de que nos anime o que nos, pues de alguna forma nos influencia a hacer lo correcto, a corregir, a estar bien con el Eterno y no seguir haciendo lo malo. Y claro, está este detalle, ¿no? Este detalle de cómo está explicado la porción, porque
pues si leemos con mucho detalle cómo debe de ser un sacerdote o qué debe de hacer o qué debe de cuidarse, pues una de las razones que te descalificaba para ser sacerdote era que hubieras matado a alguien. Si alguna vez habías matado a alguien, tomado una vida, automáticamente te descalificaba para ser sacerdote, ¿no? O que podría ser levita, pero ya sacerdote, un ministro del pueblo de Israel, ¿no? Ya te descalificaban, ¿no? El haber tomado una vida. Y aquí lo que estamos viendo es más impactante si sabes todos esos detalles, porque justamente Pinjas tomó la vida de un príncipe de Israel, ¿no? Y una princesa madianita, pero pues bueno, a lo mejor se entiende más la muerte de los enemigos, pero pues la muerte de un príncipe de Israel, ¿no? Y que se esté sabiendo lo que deben de hacer los sacerdotes, sabiendo las restricciones para ser sacerdote, ¿no? El que él haya decidido matarlos, poniendo en riesgo su carrera, o sea, quiere decir que en el momento que los matara ya no iba a poder ser sacerdote, ¿no? Y entonces está toda esta sorpresa o contradicción en nuestras mentes, ¿no? De lo que está pasando, que su acción no solo paró la mortandad, paró esta epidemia que había matando gente, habían muerto 24,000, ¿no? Paró la epidemia y el Eterno está diciendo que por su celo o por sus ganas de estar con el Eterno, había logrado ese nivel y había logrado terminar con el mal, con la muerte, había vencido la muerte, ¿no? Y además lo está felicitando al Eterno y le está dando este pacto de paz, ¿no? Este pacto también, un pacto de sacerdocio eterno, ¿no? Y ese es el punto en el que decimos, ok, entonces ya no entendí nada, ¿no? O sea, si está haciendo algo que impedía que fuera sacerdote y el Eterno lo felicita, pero aquí está habiendo una corrección muy fuerte del Zeir Anpin, ¿no? Este sentido de que el Zeir Anpin esté en medio de Binah y Malhut, ¿no? El lado de la inteligencia, el lado del pensamiento arriba, y el lado de la acción abajo, y en medio esté la unión. El Zeir Anpin bien puesto, ¿no? Logra la unión de la acción con el pensamiento, ¿no? Logra la unión de Malhut con Binah. Pero entonces habría que corregir bien este asunto emocional, este asunto de cómo estamos haciendo las cosas y que podrían sonar fuera de lugar la acción que está haciendo en este momento Pinjas, ¿no? Obviamente quiere decir que no, si sigo la misma fórmula, mato al que yo crea que está haciendo mal, quiere decir que yo voy a estar en un nivel superior o me va a felicitar el Eterno. No, lo más seguro es que no vaya a pasar, porque no tengo correctamente puesto la emoción, y a lo mejor si estoy haciendo esas cosas, o sea, estoy pensando en el premio que me van a dar y no estoy pensando en la corrección o en la sanidad o el corregir algo que está mal, ¿no? Este tipo de cosas que pasan, estas acciones que parecen negativas y al final se toman como positivas, ¿no?
esto que está pasando, ¿no? Obviamente, pues es todo este sentido de la corrección que estamos haciendo. Y es tal vez, ahí nos está dando un indicio de por qué el Eterno permite el lado del mal, o permite que fallemos, o permite que hagamos cosas mal, ¿no? Porque lo que está buscando es que corrijamos por dentro, ¿no? Que independientemente que la acción no sea la correcta, por dentro, en tu corazón, en tu pensamiento, en la forma de hacer las cosas, en tu intención, esté correcta la acción que estés haciendo, ¿no? Aunque la acción pueda parecer mala. Pero entonces, claro que eso dificulta el pensar qué vamos a hacer, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en la escritura, aún en la Torá, ¿no? No es la primera vez que pasa un evento así, ¿no? Un evento en el que alguien hace algo que parece malo, que está seguro que está mal, y lo hace y resulta que era lo correcto y que el Eterno lo toma como si fuera algo de justo, bueno, correcto, y entonces, ok, quiere decir que tenemos que tener muy bien educado nuestras emociones, ¿no? Nuestra subjetividad, ¿no? El por qué hacemos las cosas y que realmente sean en la forma correcta, ¿no? Y les menciono que no es la primera vez que sucede, ¿no? Digo, hay escrituras, no sé, si alguna vez han leído el libro de Yehudit, el libro de Judith, que bueno, ese pueden no haberlo leído porque pues a veces es considerado un libro apócrifo. Ok, hay una batalla ahí entre los asirios tratando de conquistar al pueblo de Israel, ¿no? Y pues, ok, en la primera parte del libro describen cómo está toda la pelea y el ataque que iban a hacer a un pueblo y cómo los iban a someter. Y pues en la segunda parte, como está definido el libro, ¿no? Porque realmente parece está escrito como una especie de poesía, ¿no? Tiene pedazos que se relacionan, ¿no? En esa parte surge la heroína, ¿no? Y Judith, una viuda que vivía en el pueblo que iban a atacar o que iban a conquistar los asirios, ¿no? El centro de donde iban a pasar las cosas, y pues sale esta heroína, ¿no? Y también sucede lo mismo, ¿no? A la hora de leer, ¿no? Ok, estás leyendo una primera parte que hay los malos, los asirios, ¿no? Este pueblo central, Betulia, que es donde lo iban a atacar, y pues el pueblo de Israel por el otro lado, que en parte están dando una descripción de cómo habían perdido la fe o ya no estaban bien, no estaban conectados correctamente y claro, eso está resultando en que los ataquen los asirios. Pero pues en la segunda parte del libro, porque podría decirse que está dividido en dos partes, en la parte de la descripción y en la parte donde ella aparece la heroína, Yehudit, ¿no? Sale esta viuda con ideas brillantes, ¿no? Que le explica ahí a los líderes del pueblo, pero pues decide actuar ella sola, ¿no? En ir y seducir al general de los asirios, ¿no? Y engañarlo, ¿no? Y
y sí hay una parte del libro, ¿no? Donde es muy fuerte, ¿no? El capítulo 9, donde ella pide a Dios, Señor, ayúdame a mentir bien, ¿no? A que mis mentiras los engañen. O sea, está pidiéndole a Dios que le ayude a mentir, a poderlos engañar, a poderlos decepcionar, ¿no? Y digo, ese es su plan, va y seduce ahí al general, y bueno, está toda la descripción, cómo va con los soldados, y engaña a todos, y va con el general, lo engaña, obviamente pues hay una serie de mentiras, ¿no? Y llega, y pues finalmente ella pues seduce, engaña al general, y en la oportunidad que tiene lo mata, le quita la cabeza y se la lleva, ¿no? Y pues fue lo peor que le hubiera pasado al general asirio, y fue la desgracia de los asirios, ¿no? Que el gran general fue vencido por una mujer, ¿no? Y es esta parte de la historia, ¿no? En donde pues tú lo ves, que lo que está pasando es que ella está pidiendo, ¿no? Ok, Dios, dame la fuerza, como Simeón, ¿no? Que fue y mató a los de Shechem, ¿no? O sea, está haciendo referencia a que, bueno, Simeón sí fue y mató a los de Shechem porque pues habían violado a Dina, ¿no? El príncipe de Shechem había abusado de Dina. Pero pues ella se está haciendo referencia, dame esa fuerza que le diste a Simeón, con la que fue y mató a todos, ¿no? Tomó venganza de lo que le hicieron a Dina, ¿no? O sea, y entonces pues está esta parte donde estás batallando con qué quieres hacer, y a veces te atrae lo que dice el libro, porque pues también te atrae, oye, sí, Dios, ayúdame a mentir, así como le ayudaste a Yehudit, ¿no? A mí también ayúdame a mentir y que me salgan bien mis cosas, mis planes, lo que deseo. Pero pues no estás viendo que en el fondo del corazón de Yehudit está demostrando, o sea, todo el problema era que el pueblo de Israel, y peor aquí, los varones del pueblo de Israel habían perdido la fe, y hay esta mujer que no para nada había perdido la fe y está pidiéndole a Dios la ayude a ganar la fe que habían perdido, ¿no? Y obviamente cuando regresó con la cabeza del general, pues el pueblo volvió a tener fe en el Eterno y logró vencer a los asirios, ¿no? Que es básicamente lo que es el libro, ¿no? Pero pues aquí es ¿qué voy a aprender del libro? A pedirle a Dios que me ayude a mentir, a que me ayude a engañar, lo que hace en el libro Judith, ¿no? Le pide la fuerza de Simeón, con la que mató a todos los de Shechem, ¿no? Cuando violaron a su hermana. Ok, consta que los de Shechem no habían tenido la culpa, el asunto había sido con el príncipe, y finalmente pues Abraham había convenido con el papá del príncipe que se casaran, y habían ellos aceptado de que estuvo mal lo que pasó y se iban a casar. Pero aún así, así como está la historia, ¿no? Que está pidiendo la fuerza de Simeón, Simeón fue y mató a todos los del pueblo, ¿no? Como si todos hubieran tenido la culpa, ¿no? Y aquí está, y esto pasa mucho en la Torá, estos asuntos que como que no nos casan en el corazón, ¿no? Obviamente sale la parte negativa de nuestras emociones, ¿no? Porque nos gustaría hacer mal y que Dios nos premie, ¿no? Hacer mal y que nos den la vida eterna, y me den pactos especiales, y me den
cosas especiales, pero no estamos en el mismo sentido de muchas de las historias que están pasando en la Torá, ¿no? Y por eso tampoco entendemos, no sé, que Rebeca engaña a su esposo Isaac, ¿no? Para ayudarle a Jacob, a engañarlo a que le den la bendición, ¿no? Ahí estamos viendo otro engaño, ¿no? Tamar engaña a Judá, ¿no? Haciéndose pasar por prostituta para que le embarace y tenga un hijo con ella y ella sea quien lleve la herencia o lleve la descendencia de Judá. Y eso pasa, ¿no? Y además, curiosamente, la mayoría de las veces que pasa son con mujeres, lo que estoy diciendo de Rebeca, Tamar, no sé, las parteras Sifra y Púa en Egipto, ¿no? Que también engañaron al faraón, pero mantuvieron vivos a los niños de Israel, ¿no? O sea, también estaban mintiendo, estaban haciendo algo malo, pero al mismo tiempo era bueno, ¿no? Y entonces, conste que el juego que está viendo está pasando así, de los dos lados de las emociones, el lado malo y el lado bueno, porque se trata de encontrar este lado de la belleza, ¿no? De encontrar este lado de estar bien, ¿no? Es como cuando dices, quiero verme bella o quiero verme bien, ¿no? Y te arreglas en el espejo, pero estás trabajando del lado físico. Te faltó trabajar del lado no físico, del lado de arriba, del lado espiritual. También, si estás trabajando en la belleza, que sería Tiferet, no solo trabajes del lado físico, ¿no? O sea, para el lado físico, si te pusiste a dieta para perder 20 kilos y verte más bello o más bella, pero pues del lado de espiritual no te pusiste a corregir muchas cosas que están mal para simplemente ser más bello o más bello para Dios. Y es parte del juego, del balance, del juego emocional, que nos pega más, ¿no? Nos pega más y si lo vemos así, ¿no? Podría yo alegar, entonces la Torah está llena de decepciones o de mentiras, ¿no? Llega Miriam, que estaba chica, ¿no? Y le dice a la princesa, encontraste un niño, déjame irte a buscar a alguien que lo cuide, ¿no? Una mujer especializada en cuidar niños. Y no es cierto, no le fue a traer una mujer especializada en cuidar niños, una nana, o se podría llamar en la modernidad, ¿no? Sino le fue a traer a la verdadera madre de Moisés para que cuide a su hijo, ¿no? A su mamá, porque ella es la hermana de Moisés, ¿no? O sea, hasta ahí ves una niña mintiéndole a la princesa o a la hija del faraón, ¿no? Que está adoptando a Moisés, ¿no? Y entonces, pues está engañando, y además que pues están violando todas las instrucciones del faraón, ¿no? Si el faraón dijo que había que matar a todos los varones hebreos, y no solo está participando en el engaño de la princesa, porque la princesa está queriendo salvar al niño hebreo, sino que además le está buscando a alguien que lo cuide, y no trae una nana o alguien especializado en cuidar niños, trae a la mamá del niño, ¿no? Creando un engaño, ¿no? Y hay engaños de guía hasta, pues, no sé, Rahab encuentra ahí a unos espías, ¿no? Y pues le va a mentir hasta el rey de Jericó para decirle que pues no, ya no vio nada, y los ayuda a escapar, ¿no? Pero pues está viendo mentiras, ¿no?
aunque haya, y ya después pues dices, no, es que ya Rahab ya fue buena y hizo cosas buenas, ¿no? Y independientemente de lo que haya hecho en la vida, ¿no? Ayudó a los de Israel. Pero pues si lo quieres ver así, dijo mentiras, ¿no? Está mintiéndole al rey de Jericó, ¿no? Finalmente, ¿no? Y así hay esas mismas escenas en el libro de Jueces y en varios libros, ¿no? Porque pues aquí de Rahab ya estoy hablando del libro de Josué, ya me salí de la Torah. Pero pues en varios libros están todas estas mismas escenas que muchas veces no las entendemos justamente porque tenemos el lado emocional pegado al lado negativo. Y entonces está este asunto que pasa en la vida, ¿no? Que hasta por ahí hay una frase, un refrán del mundo, ¿verdad? Que usan, que dice, piensa mal y acertarás, ¿no? O sea, que es contrario a la Torah. En la Torah siempre debes de pensar lo mejor de los demás. Siempre debes considerarlo hasta superior a ti mismo. Y obviamente pues es una frase como piensa mal y acertarás. Es totalmente contrario a la Torah, pero pues sucede que dice uno, pues es verdad, sí pasa así, porque todos los humanos estamos conectados al mal, al lado negativo. Y entonces no entendemos estas correcciones o estas conexiones al lado negativo, ¿no? O sea, acaba de pasar hace un par de porciones de Parashá, ¿verdad? Que en el relato de Adán y Eva, pues la serpiente era el lado malo, era el lado negativo, ¿no? Y vemos hace un par de porciones que Moisés hace una serpiente de bronce para que se curen los demás. Es un juego de usar lo negativo del lado bueno, y justamente eso es lo que está pasando con todas estas escenas que ahorita estoy contando de la Torah, que uno podría pensar, pues entonces ¿qué me están contando? ¿Puras mentiras? No, son correcciones. Nosotros nos vamos al lado mal, nosotros sí calificamos en ese de piensa mal y acertarás. Nos estamos yendo al lado negativo y además estamos pensando en negativo y además estamos pensando que si hacemos mal Dios nos va a premiar. Y ese pensamiento no solo lo toman así, sino muchas veces lo convierten en religión. Hay religiones completas que están pensando que hacer cosas incorrectas, totalmente fuera de la Torah, no seguir al Eterno, ¿no? Con eso van a obtener la salvación y van a ir con Dios y van a ir al cielo y los van a premiar además, ¿no? Claro, traen una confusión solo por no poner en orden el lado emocional. Y eso es lo que está pasando aquí en todas estas escenas que ahora estoy trayendo, ¿no? Que ya nos damos cuenta que no son poquitas, son muchas escenas en donde hay un lado negativo que está corrigiéndose y que se está usando del lado positivo, pero no lo entendemos y estamos pensando cosas malas justamente porque no entendemos la corrección que se hizo. No estamos al nivel de la corrección el nivel que tenía aquí Pinjas, ¿verdad? El nivel de corrección espiritual, el nivel al que estaba accesando para entonces en ese nivel pues se pudiera dar esta escena de que matando a alguien le dan un pacto de sacerdocio eterno o un pacto de paz con el Eterno, ¿verdad? Porque
que no nos podemos conectar bien a ese nivel. Estamos pensando otra cosa, estamos pensando del lado del mal y resulta que por eso no entendemos las escenas. Y esta la quise plantear así, digamos, viéndola desde el lado del mal. El por qué no estamos entendiendo una escena así. Porque nos falta corregir ese nivel. Estamos alimentando nuestro lado negativo y estamos usando ese lado negativo para calificar o para entender una escena que la deberíamos de ver muy positivo en otro, con otro nivel, con otro entendimiento, ¿verdad? Que a lo mejor todavía no tenemos y por eso nos cuesta trabajo entender todas estas escenas, o ya que hablé de tantas escenas así que hay en la Torá, ¿no? Que justamente la están poniendo y entonces ya estamos viendo que es una escena que la Torá está repitiendo. Es una escena que nos están poniendo las cosas para que entendamos el nivel de corrección que tendríamos que hacer. Que no deberíamos estar pensando nada negativo de Tamar, ni de Rebeca, ni de Miriam, ni de todas estas personas, Judith, ¿verdad? De Rahab o de Sifra y Puá, ¿no? O sea, que no estamos entendiendo los niveles que se están manejando. Y obviamente se está poniendo así para que nos demos cuenta de los niveles que deberíamos de estar o que deberíamos de adquirir, simplemente para entender lo que está pasando. Porque pues nos estamos dando cuenta que no entendemos, que estamos pensando mal, estamos pensando lo incorrecto. Nuestro lado de las emociones está yendo al lado negativo y esa es una cosa que hay que entender. Todas las emociones tienen un lado negativo y un lado positivo. Y es muy fácil que se vayan al lado negativo. Corregir cada una de las emociones para que siempre esté del lado positivo cuesta mucho trabajo. Y básicamente todas estas escenas que estoy hablando, que podría haber este componente negativo que no estamos entendiendo, todas las deberíamos de ver del lado positivo, muy positivo, ¿no? O que por algo el libro de Judith no ha desaparecido totalmente, ¿no? Obviamente por las cosas que están pasando ahí, ¿no? En el que sí está pasando que Judith le pide a Dios, ¿no? Que vea lo que está pasando, que vea el orgullo con el que se tiene que enfrentar del enemigo, ¿no? Y que le ayude a mentir, ¿no? A que sus mentiras venzan, ¿no? Eso es lo que está pidiendo Judith. No, pues por supuesto, alguno de esos muy, muy cuadrados en la religión, ¿verdad? Pues por supuesto, al leer eso, no quemen este libro. Pues, ¿cómo crees que le vas a pedir a Dios que te ayude a mentir? Porque a lo mejor no están entendiendo todo lo que está pasando, ¿no? Y claro, por eso sigue siendo un libro apócrifo, ¿no? Pero ahí está el libro, está contando una historia, ¿no? Y claro, hay críticas de la historia o de la forma en que se está contando, de si sucedió o no sucedió la historia, por ciertas cosas que se cuentan en la historia que ya no casan con la historia real, ¿no? Pero obviamente pues todo tiene que ver con un alimentar o con una metáfora, podríamos decirlo así, como un relato para alimentar nuestra fe, para alimentar nuestra corrección, para alimentar nuestro lado positivo, ¿no?
que ojalá tuviéramos la fe y la fuerza y la valentía que está teniendo Judith de irse a meter sola al lado enemigo, convencer a todos los soldados que la dejen ver al general, que la dejen sola con el general, para irle a cortar la cabeza, ¿no? El nivel de valentía que está mostrando, el nivel de conexión con el Eterno, pues esa es la enseñanza de esa historia, ¿no? Y justamente es la enseñanza de esta historia, de esta semana en la Torah, ¿no? Del nivel que tenía Pinjas, del camino que estaba siguiendo, de la fe que tenía en Dios y de poderse pegar al camino del Eterno, aunque no suene bien, aunque sean dudosos lo que estás haciendo, pero que estés en el camino correcto, estás en la corrección adecuada, ¿no? Y entonces ya lo que estás haciendo, lo que estás caminando, la acción final, pues sería la correcta. No la estamos entendiendo, ¿no? Nos cuesta trabajo muchas historias que vienen en la Torah, ¿no? Justamente por el nivel que demuestran los participantes, ¿no? Los personajes, que si se trata de algún personaje, ¿no? Algún sádic muy elevado, ¿no? Como Joseph, ¿no? Que le pasan ciertas cosas que podían ser cuestionables. Podrías alegar que la Torah dice y que dice por acá y que dice por acá y que lo correcto hizo otra cosa, y podrías alegar muchas cosas, pero pues el resultado final, el que logres conectarte con el Eterno, el que logres corregir las emociones, es lo que tiene que vencer finalmente, es lo que tenemos que lograr, pero pues tenemos que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado de este asunto, de qué estamos haciendo, y no vaya a ser que estemos pensando en hacer algo malo, pensando en que va a ser bueno y que Dios nos va a premiar por lo que hicimos, ¿no? Que voy a ser más justo o más de más nivel o más santo que Pinjas, ¿verdad? Porque entonces no estamos entendiendo lo que está pasando, ¿no? No estamos entendiendo el hecho que se hayan caído los templos y estemos ahora sin templo, y además estamos en una prueba fuerte, ¿no? En un magefá, ¿no? Que es la palabra que usan en la Biblia, que traduce como plaga, ¿no? En una epidemia, una pandemia como las hay ahora, ¿no? Quiere decir que andamos muy desconectados con el Eterno, y las cosas que están pasando es para que aprendamos a conectarnos, y eso es lo que tenemos que aprovechar de estos tiempos, tanto lo que pasa en el mundo como el que estamos después de la mitad del mes de Tamuz, ¿no? Ya pasó, la semana pasó el día 17, y estamos hacia cambiar al mes de Av, ¿no? Un mes de mucho calor y de muchos errores que cometemos, pero al mismo tiempo con esta posibilidad de corregir, de sanar, de hacer lo verdadero, lo correcto, el caminar en el camino de Dios. Eso es lo que tenemos que reorientarnos, ¿no? Cambiar lo que estamos haciendo.
a algo más pegado al Eterno, a santificarnos, a purificarnos, a conectarnos con el Eterno. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita seguimos con esta porción que es fuerte, como lo dije, y que ahorita pues la pusimos más en evidencia. Shalom.